Muy buenos días, hermanos. Que Dios nos acompañe ahora en esta ocasión para el estudio de la palabra de Dios. Quiero también enviar un saludo a los hermanos y amigos que están en la distancia, que nos acompañan para que juntos tengamos este servicio de adoración mediante el estudio de la palabra de Dios. Quiero invitarles, hermanos, a los que están sentados atrás, que tengan a bien adelantarse porque vamos a mirar diapositivas. El tema que hoy tenemos es muy provocativo, bonito, está basado en la palabra de Dios y espera ser de instrucción, de aprendizaje. Cuanto más cerca podamos mirar allí las pantallas, que van a estar ya preparadas para que leamos algunos textos de la palabra de Dios. El tema que vamos a estudiar lo he titulado El hilo de oro de Daniel y Apocalipsis. Mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí, que estamos escuchando, no querríamos conocer más a fondo el propósito de estos dos grandes libros que Dios ha inspirado y ha revelado para el tiempo del fin? Lógicamente se hacen tantos estudios, tantas predicaciones, pero lo que perseguimos hoy es ubicar un hilo de oro que conecte ambos libros. De tal modo, hermanos, que pudiera cumplirse un anhelo de parte del Señor, que ya vamos a leer en una cita inspirada, pero antes les invito a que leamos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, que fue el texto introductorio. Apocalipsis capítulo 3. En cada iglesia, de las 7 iglesias de Apocalipsis, hay un mensaje que interesa a cada iglesia. Y en algún caso, hermanos, como el caso de Filadelfia, si bien fue un tiempo histórico, el tiempo de los mileristas, y aún de gente que no teniendo conexión con Miller, como es el caso, hermanos, que quizás desconocemos, de un argentino, Francisco Ramos Mejía, que descubrió el sábado antes que Miller. Y él ya lo practicaba en Argentina en un rancho, 1825. Era un terrateniente, un ricachón, diríamos nosotros. Y este señor, dueño de una gran estancia, era considerado heterodoxo. Para ese tiempo, estoy hablando 1825. Y él ya imponía a sus indios a guardar el sábado y creer en la segunda venida de Cristo. Es muy interesante la historia de aquel tiempo, hermanos, de Filadelfia. Hoy no va a ser un estudio de Filadelfia, leeremos un texto de Sardis. Pero hermanos, con esto quiero decir que cada iglesia tiene su historia y en Filadelfia hay algo que se puede aplicar a los hermanos de Alhambra. Ustedes están mirando allí en imagen la diapositiva que ya vamos a estudiar, el hilo de oro en Daniel y Apocalipsis. Y reitero, recomiendo que estemos más cerca para apreciar la fuerza que tienen este mensaje en imágenes. Pero miremos, hermanos, en Filadelfia, capítulo 3, a ver si no se aplica a esta iglesia pequeña de Alhambra. Capítulo 3, versículo 8. Hay una línea, hermanos, bonita, que quiero aplicar a mis hermanos aquí en Alhambra. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Fíjese ahora, porque aunque tienes poca fuerza. Hermanos, aquí en esta iglesia somos pocos miembros. Y como bien se dijo hace un momento, nos gozamos cuando nos visitan. Poderosos en cuanto a transmitir el mensaje, la verdad presente, el mensaje de la hora, a través de los medios que esta iglesia cuenta, vía satélite y televisión, y así llega a muchos hermanos fuera de los Estados Unidos y aún en Estados Unidos ya recientemente, como se explicó hace un momento atrás. Pero el texto dice, tienes poca fuerza. Y sin embargo, hermanos, esta iglesia de Filadelfia merece la más firme aprobación y alabanza de parte del Señor. Curiosamente que no aparece en las otras iglesias. No hay reproche para Filadelfia. Sigue el texto, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Precioso, hermano, tema del mensaje a Filadelfia. Pero hablemos de Sardis, que tampoco va a ser un estudio de Sardis. Dije que cada iglesia contiene un mensaje y queremos extraer para nosotros lo que sea útil para los que estamos aquí. Dice del versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Hermanos, si empezáramos a imaginar en qué consiste el hilo de oro en Daniel y Apocalipsis, ya vamos a ver que va por este lado, esa es la esencia. Pero habrá que probarlo con la Biblia, con esos dos libros en particular. Nuevamente, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no vigilas, yo te estoy advirtiendo, presta atención. Acuérdate de lo que le pasó a alguien en Daniel, por ahí viene, hermanos, el hilo, ya lo vamos a mirar con detalle. Pero a ti que te hablo, Sardis, préstale atención a lo que pasó a alguien en Daniel. Recuerden, hermanos, no estamos en Sardis, estamos en la Odisea, pero extraigamos un mensaje, lo que se le dijo en aquel tiempo a Sardis. Vendré sobre ti como ladrón y ni te darás cuenta. No sabrás la hora en que yo habré venido contra ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Esas vestiduras blancas reaparecen en nuestro tiempo, la Odisea, en el mensaje a la Odisea. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quisiera, hermanos, compartir una cita del Espíritu de Profecía. En verdad, son dos del mismo libro, Testimonios para los Ministros, dedicado a Daniel y Apocalipsis. Yo voy a leer la cita, hermanos. Están en la página 113 y 114, por lo menos algunos párrafos. De lo que vamos a leer acá, yo estoy absolutamente convencido porque me pegó a mí, y lo vamos a ver hoy en las diapositivas. Al final, hermanos, ustedes me van a decir, pastor, ¿usted prometió y cumplió o no cumplió? Eso deciden ustedes. Es como más o menos decir, ok, el ama de casa nos invita a comer y dice que preparó rica comida. Y el ama de casa está segura de que preparó rica comida, pero son los comensales los que degustan la comida, los que la prueban, los que definen si valió la pena o no, ¿verdad? Miren, hermanos, ahora esta cita provocadora de lo que significa estudiar Daniel y Apocalipsis. Testimonios para los Ministros, capítulo 3, página 113. Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Mis hermanos, eso me está pasando con el mensaje a la Odisea. Estoy viendo cosas que antes no las veía. No sé, hermanos, si a ustedes les pasó lo que anoche escuchamos en la presentación de la experiencia de los entendidos en profecía. Fue el tercer tema. El segundo tema fue el miércoles y el primer tema fue el sábado pasado, la experiencia de Daniel. Sí, hermanos. Si nos acordamos de memoria, Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios, purificados y emblanquecidos. Los impíos procederán impíamente y ningún impío entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y anoche vimos, hermanos, que ese texto reaparece en el mensaje a la Odisea. Casi literalmente. Otra vez, muchos serán limpios, purificados y emblanquecidos. Y anoche miramos qué significan las palabras hebreas de limpios, purificados y emblanquecidos. Y son más profundas que lo que miramos en español. Muchos serán limpios, significa tamizados,
zarandeados, depurados. Purificados es pasado por el fuego. Ese es el significado de la palabra en hebreo. Y emblanquecidos está bien traducido en español, blanqueado. El texto del mensaje a la Odisea, en la solución que Jesús propone a la iglesia es: no te das cuenta cómo yo te veo. Miserable, pobre, ciego. En fin, hermanos, ustedes y yo ya conocemos ese texto tremendo de cómo Jesús le habla a la Odisea. No hay alabanza para esa iglesia. Hay puro reproche, a diferencia de Filadelfia. Pero la solución que le da el triple remedio a la Odisea es revelador. Reaparece Daniel 12:10. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, purificado, depurado, acrisolado, probado en fuego. Daniel 12:10 decía purificados, que era pasar por el fuego. Y vestiduras blancas para vestirte, serán blanqueados, decía Daniel 12:10. Y también decía, y los entendidos entenderán, cuando en el mensaje de la Odisea se dice: tus ojos con colirio para que veas, para que entiendas, para que puedas mirar. Pero había que pasar el proceso previo. Hermanos, qué fácil, qué lindo es entender. Pero hay un proceso previo. ¿Se va captando? Y eso le pasó, hermanos, a Daniel capítulo 1. Eso miramos la semana pasada. Tuvo que sufrir el crisol de la deportación. Lo sacaron de su casa, se lo quitaron, 18 años, jovencito. Eso estudiamos la semana pasada, hermanos. Y solamente quiero reafirmar este principio para que se nos quede. Yo no sé, hermanos, cómo hacerlo si a martillazos. Honestamente, me impactó a mí, quiero que les impacte a ustedes. Daniel 12:10 lo vemos en Apocalipsis 3:18. El mensaje que se da a la gente de la Odisea ya había aparecido en Daniel. Y aún en el capítulo 1 de Daniel, con la experiencia de ese jovencito, de ese adolescente, que tuvo que haber pasado por el fuego de la prueba. Dije deportación, sufrimiento, lejos de su familia, de sus padres, hermanos, de su gente, a otra cultura donde intentan lavarle el cerebro, poniéndole nuevos nombres, nuevos dioses. Pero él tomó una decisión, no contaminarse con Babilonia, por lo cual recibe las vestiduras del cielo, vestiduras blancas. El Señor lo justifica, así justificó a Job. No hay hombre como él, recto. Las vestiduras blancas, hermanos, es la decisión que Dios da de aprobar a alguien, dándole el cobertor, la aprobación del cielo. Lo hizo con Job, lo hace con Daniel, porque Daniel tomó una decisión y se mantuvo, se aferró a Cristo, al Señor. Y entonces ya pudo mirar, pudo ver, era inteligente para discernir la profecía porque era un regalo de Dios. ¿Se va captando, hermanos? Cuando estudiemos Daniel y Apocalipsis habrá, ¿qué decía la cita de Elena White? Un gran reavivamiento. Sigo leyendo. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. A veces, hermanos, estamos más interesados en algunos símbolos de Daniel y Apocalipsis. Y por allí quizás que la marca de la bestia, y hermanos, lo tenemos que dominar. Ha habido intentos, esto en algún momento lo querré contar, de querer desvirtuar el conocido significado del número de la bestia, el número de su nombre, el 666. Y es que, hermanos, durante tiempo y tiempo se ha mantenido esa interpretación, desde que fue dicha por primera vez por Andreas Helwig. Estamos hablando del tiempo de la Reforma, un poco después. Y los adventistas heredamos la interpretación de vicario del Hijo de Dios, Vicarius Filii Dei. Pero en tiempos recientes se ha buscado cambiar esa interpretación. No, hermanos, vamos a mantener lo que hemos recibido, pero el Señor quiere lecciones primero
que aprendamos acá en este corazón, que afecte luego la mente y afecte la boca. Cuando tengamos que hablar, digamos, hermanos, hablemos como el Señor quiere que hablemos, exaltando la norma del cielo, pero por encima al Señor de esa norma, que es Cristo el Señor. Miren más, hermanos. Sigo leyendo un poquito más para que veamos ese hilo de oro que conecta ambos libros. En lo pasado, algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados y el pueblo se ha apartado de ellos. La propia mano de Dios ha descorrido el velo de estas porciones de su palabra, cuyo aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. El mismo nombre Apocalipsis contradice la declaración de que es un libro sellado. Revelación significa que algo de importancia es revelado. Ese es el significado etimológico de la palabra Apocalipsis. Se pronuncia Apocalipsis en griego, la palabra original. Significa revelación. Se te da algo, solo que se da en forma de parábola, de ilustraciones, de símbolos, pero se revela algo. Y completo, hermanos, esta cita ahora de la página 114, de otra vez Testimonios para los Ministros. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. ¿Qué no quiero, hermanos, para mi iglesia y para los hermanos que estén oyendo en la distancia? Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Hermanos, esto va más allá que conocimiento del símbolo. A ver, pastor, ¿usted me puede explicar los símbolos de Daniel y Apocalipsis? ¿Saben, hermanos? Esa pregunta equivale a que compremos un diccionario. Vamos a la tienda cristiana y ahí dice diccionario de los símbolos de Daniel y Apocalipsis. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Ahí lo voy a comprar. Gracias, pastor, por haberme recomendado ese diccionario. No, hermanos, no es eso. No es que podamos conocer que este símbolo significa tal cosa, el otro símbolo tal otra, como un diccionario. Acá la cita dice, hermanos, recibirán tales vislumbres de ambos libros que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender semejante bendición. Hermanos, Dios está más interesado en conocimiento, a ver qué significa cada símbolo, o en qué, en el carácter. El carácter que pega, que afecta, que me cambie, que me transforme. Y por ahí va el hilo de oro que conecta ambos libros. Vamos a ver, hermanos, a continuación ustedes pueden mirar ahí en pantalla. Por medio de quienes nos habla el Señor. Hermanos, cuando uno piensa en la gente del mundo, busca conocer el futuro. Y entonces recurre o al tarot o a las sectas. A ver, pasamos un poco menos. Yo voy a tratar de manejar desde acá. Ok, yo lo manejo de acá. La nueva era o Nostradamus. Fíjense, hermanos, que la intención de la gente es conocer el futuro de modo que uno pueda evitar el peligro que aparentemente el futuro depara. Entonces, que alguien le pueda atinar. De allí que gente va a los horóscopos o a cualquier gente que le diga qué le puede pasar en la noche o al día siguiente. Y sabiendo cómo enfrentar lo desconocido que es esta noche, mañana y los días que vienen, entonces yo me las puedo ingeniar. Y recurrimos a eso. Cuando, hermanos, hay alguien que sí nos puede revelar el futuro. Y no se trata acá de Nostradamus, sino, miren acá. Primeramente la cita completa del libro de Zacarías, tremenda. Los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Y la pregunta debajo, ¿quién puede revelarnos el futuro? ¿Y quién es?
A ver, hermanos, si decimos fuerte. Cristo. Miren ahora en qué sentido Cristo lo hace. En la siguiente imagen, ahí lo vamos a mirar mejor. Fíjense, hermanos, en esta imagen. Los profetas Daniel y Juan fueron visitados por un mismo revelador. Así que no es un gurú ni es Nostradamus. Este revelador, conocemos quién es, miren, se les apareció a ambos, según el capítulo, en el caso de Daniel es el capítulo 10 y en el caso de Apocalipsis capítulo 1. Miren a continuación, hermanos, los parecidos, lo idéntico de ese personaje en ambos capítulos. En el caso de Daniel 10, ahí leemos, varón vestido de lino, eso dice Daniel 10. En Apocalipsis 1, el equivalente dice, hijo del hombre vestido de ropa hasta los pies, o ropa talar, hasta los talones. Ceñidos sus lomos con oro de Ufaz, ceñido con un cinto de oro. Su rostro parecía un relámpago, su cuerpo como de berilo, eso dice en Daniel. En Apocalipsis 1, su rostro era como el sol, cabeza y cabellos eran blancos. Sus ojos, en Daniel 10, como antorchas de fuego. En Apocalipsis 1, sus ojos como llama de fuego. En Daniel 10, sus brazos y pies como bronce bruñido. En Apocalipsis 1, sus pies como bronce bruñido. Y finalmente, hermanos, el sonido de sus palabras, según Daniel 10, eran como estruendo de una multitud. Y en Apocalipsis 1, su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, es el mismo personaje que se apareció a uno y a otro. Pero entonces, al revelarles aquí y acá, hay un hilo conector, que ese es el que queremos descubrir. Pero para ello, hermanos, vamos a utilizar un relato de la mitología, que a continuación lo vamos a mirar. Pero antes quiero aclarar, mis hermanos, el relato es revelador, como hizo Jesús cuando Él contó un relato mitológico. Y esto digo, hermanos, para prepararles a ustedes y a los hermanos que nos oyen, cuando a veces este servidor trae relatos. Y uno diría, pero pastor, usted me está trayendo mitología, yo no entiendo, yo vengo a escuchar la Biblia. En Lucas 16, hermanos, digo esto porque todos vamos a aprender. En Lucas 16, Jesús se trajo un relato mitológico que hasta el día de hoy da problemas. Pero Él sabía lo que hacía. Y solamente, hermanos, a la persona inteligente, al entendido en profecía, que tuvo que ser quemado, fundido, y que recibe las vestiduras de Cristo, lo va a poder entender. En Lucas 16, ¿alguien recuerda el relato mitológico que él contó? Hermanos, los personajes, yo apenas lo hago brevemente. Nuestro tema no es Lucas 16, nuestro tema es el hilo que conecte ambos libros. Pero que Jesús contó un relato mitológico, yo lo voy a contar ahora. Otro, lógico, otro, que trae lecciones. En el caso de Jesús, eran dos personajes, el rico y un pobre. Al pobre le dio nombre y apellido, que en esta parábola lo tiene, pero en otras parábolas de Jesús no. Y entonces a ambos que llevaban tal o cual vida, Lucas 16, ahí tenemos la imagen que nos pone el hermano, que conocemos la historia. Solo, hermanos, que avanzamos todavía más versículo por versículo, así ustedes los van leyendo, hermanos, allí mientras se está sirviendo en la pantalla. El mendigo Lázaro, que estaba echado a la puerta, lleno de llagas. No se cuenta el relato que si eran uno bueno y el otro malo. No aparece el trasfondo moral, ético de uno y otro para merecer lo que merecieron. Pero fíjense, hermanos, aquí, que cuando dice que murió el mendigo y se lo llevaron los ángeles al seno de Abraham, como que supuestamente Abraham está en el cielo, disfrutando de las delicias del cielo. Y el rico fue sepultado, pero hermanos, fíjense la expresión allí, 16:23, ahí empiezan los problemas. Y en el Hades, así dice el texto griego original, se tradujo en español infierno. Hermanos, el Hades es un problema de los griegos, no es nuestro, no es de los judíos, un invento mitológico. Y dejamos ahí nomás, para, hermanos, no avanzar, para contar lo siguiente. Ese invento del Hades, que viene de los filósofos antiguos, estoy hablando de uno que lo propaló Sócrates, por el año 400 antes de Cristo, ya estaba muriendo este señor, y que lo que él enseñó pegó fuerte y se transmitió cuando Alejandro Magno
que lo vemos en Daniel capítulo 7, allí en la historia de los animales, el tercer animal, el que tiene forma de leopardo. Él invade las naciones y aún llega a Palestina, trae la cultura griega y trae esas ideas que pegan en el mundo judío. Y la creencia entonces de que hay un mundo llamado Hades y aún más abajo llamado Tártaro, que el apóstol Pedro lo cita en su carta, donde los demonios están allí en el infierno. Otro texto, hermanos, y cuánto que necesitaríamos hurgar para mirar qué pasó con nuestros queridos autores bíblicos para citar asuntos que eran de los griegos. Pero voy a tomar el de Jesús por lo menos. Que se está quemando el rico. Recordamos la parábola. Es parábola, pero era profecía. Porque, hermanos, allí, en esa historia, Jesús hace narrar, decir cosas a los protagonistas. Que el rico le dice allí a Abraham, mándalo que si hay alguna gota de agua que me ponga en mi lengua así, porque tanta llama que tengo. No, hermano, ni con gota ni con nada del estilo. La pregunta es, ¿y Jesús por qué cuenta eso? ¿Por qué trae un mito, una mitología? Por el final, hermanos, por el mensaje final. Entonces Abraham supuestamente le contesta, no, hay una gran distancia acá, no, yo no lo puedo mandar. Bueno, entonces manda a mis hermanos, tengo 5 hermanos que son iguales que yo cometí el error que cometí, me vengo a quemar acá, pero que ellos, si tú les mandas a alguien, ellos a ver si toman cuidado. Y Abraham le dice, tienen la Biblia, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. No, yo los conozco, manda a alguien resucitado, manda a Lázaro resucitado. Y la sabia respuesta y final contundente de Abraham. Si no oyen la Biblia a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de los muertos. Esa parábola, hermanos, se convirtió en profecía. Porque efectivamente, hermanos, se levantó alguien de los muertos llamado Lázaro. Que no era que pedía el que se quemaba allí en el mito que, bueno, ahí está, ahí resucitó, mándalos. ¿Y cuál fue la reacción de esos 5 hermanos contra Lázaro? Los querían matar. Oh, hermanos, ¿se entendió la lección? Jesús sabía lo que hacía. Hermanos, ¿no nos sonreímos? Qué grande que es nuestro maestro, qué grande, qué maravilloso que es, pero tuvo que usar un mito. ¿Sí, hermanos? El mito que voy a contar ahora, hermanos, se llama el hilo de oro de Ariadna. Y lo miramos en imagen a continuación. Allí en esa imagen estamos mirando cuando el mito cuenta, es puro invento, hermanos. Recuerden, es un relato de la antigüedad ficticio, pero deja un mensaje que lo vamos a aplicar a Daniel y Apocalipsis. Y era que había pelea entre 2 reinos, el reino de Creta, una isla, contra el reino de Grecia. Y la isla de Creta ordenó a Grecia, que era menos fuerte, que pagara un tributo con muerte por el daño que le habían hecho al rey de Creta, y era que habían matado a su hijo en los Juegos Olímpicos de Grecia, y nunca se supo por qué, o cómo, qué había pasado, o que ustedes lo van a pagar. Me mandan 14 jóvenes, 7 varones, 7 mujeres, ahí en la imagen estamos mirando, cuando están subiendo al barco y ya se van rumbo a sufrir el sacrificio. Cuando ya ocurría esto varias veces, un héroe joven decide cambiar esta historia. Y ese héroe se va a llamar Teseo. Miramos a continuación en la imagen que ese joven va a enfrentar el monstruo. Ahí lo miramos a la izquierda, es el Minotauro, que vivía en un laberinto. Ahí estamos mirando a la derecha. El rey de Creta había hecho construir un laberinto por su arquitecto. Y allí metió a un monstruo, el cual era antropófago. Se comía a toda la gente que se introducía al laberinto. El laberinto fue creado de tal modo que el que entraba no podía salir. Tan complicado, tantas puertas, entradas, lo que fuera. Y este monstruo, encerrado, vivía en el centro. Y los jóvenes vagaban por días, eran metidos allí.
y allí quedaban a la deriva. Yendo por días, se cansaban y entonces el monstruo fácilmente los podía atacar y vencer. Cuando entra o viene Teseo, nuestro héroe, ocurrió lo siguiente. Miramos ahora en la imagen. Allí estamos mirando cuando el rey de Creta recibe a esos jóvenes y vemos allí en la imagen de arriba cuando los jóvenes son metidos al laberinto para sufrir ese sacrificio. A continuación vemos ahí, un poquito antes, allí el plan de Teseo era pelear contra ese monstruo. Él creía que lo podía hacer. ¿Qué pasó cuando Teseo llega a la isla? La muchacha, la hija del rey, se enamora de él y lo ve joven, apuesto, y conversan. Tú no entres. No, es que yo quiero matar a ese monstruo. Hace daño a mi patria. Y no había forma de disuadirlo. Cuando entonces la joven se le ocurre algo. Miramos acá en la imagen. Y es entregarle un ovillo de oro. Le ruega a ella que no vaya, pero entonces como él es valiente, prefiere enfrentarse al monstruo, entonces a ella se le ocurre entregarle un ovillo de oro que él debía tener consigo, meterse en el laberinto y nunca soltarlo, hasta que cuando se encontrara con el monstruo, él pudiera haber ido por diferentes partes, por donde él quería entrar, pero siempre llevándose consigo el hilo que había hecho su amiga, su enamorada. ¿Qué pasó entonces a continuación? Ahí miramos en la imagen otra vez. Teseo se enfrenta finalmente con el monstruo y logra matarlo. Le echa arena en los ojos y entonces le da su golpe mortal y lo destruye. Pero entonces, ¿qué ocurre? Y esta es la imagen final. Miramos a Teseo que toma su ovillo de oro. Él, como había ido dejando ese hilo a lo largo del laberinto, ahora vuelve, toma su hilo de oro y así regresa al punto de partida. Se encuentra con la muchacha y luego se van a una isla, enamorados ellos. Y es la historia, fantasía. Okay. El punto es ese hilo que no hay que soltar. La pregunta que hago ahora, hermanos, ¿cuál es ese hilo de oro en Daniel y Apocalipsis? Ahí estamos mirando. Vamos a retroceder la imagen. Miren acá, hermanos. En Daniel capítulo 2, sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y luego la estatua que cayó a sus pies y la destruyó. ¿Sí? Miramos una figura. En Apocalipsis capítulo 1 también aparece una imagen que es la figura de Jesús. Jesús se aparece en una visión a Juan en Apocalipsis capítulo 1. Ambos tienen algo en común. Y aquí empezamos a mirar ese hilo que conecta a ambos libros. ¿Qué es lo que tienen en común? Es la pregunta que aparece allá arriba. ¿Cuál es el hilo de oro que conecta a ambos libros? Esta expresión, las cosas que deben suceder, en Daniel capítulo 2, versículos 28, 29 y 45 aparece eso. Y en Apocalipsis 1 aparece la misma expresión, las cosas que deben suceder. Apocalipsis capítulo, ponemos la imagen otra vez, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, en el 19 dice similar, luego capítulo 4, 1 y 22, 6. Allí, hermanos, la conexión está dada porque en el idioma griego original del Nuevo Testamento aparece esa expresión que ustedes pueden leer ahí, Hadeigenestai, que aparece en ambos libros, el Nuevo Testamento en griego y la traducción griega del libro de Daniel. ¿Qué sacamos con esto, hermanos? Fíjense, las cosas que deben suceder, Dios se las revela a Nabucodonosor, pero él no entiende. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces no hemos estudiado esto? Y por ahí hasta le hemos dado la importancia, y la tiene, porque Dios por algo reveló Daniel capítulo 2. Entonces estoy poniendo allí, sin mencionar, el significado de cada parte de la estatua. Y hermanos, hasta hay muy buenos predicadores adventistas que dan los detalles de qué pasó con Babilonia, cómo surge, cómo cae. Y está bonito, hermanos, es historia, pero no llega a ser el hilo. El hilo, hermanos, las cosas que deben suceder. Es que cuando a Nabucodonosor se le reveló la estatua, se le dijo, antes, hermanos, que yo avance un poquito con Nabucodonosor, porque ahí va a estar el centro, el hilo, el ovillo, va a estar en algo que pasó con Nabucodonosor. Yo quisiera, hermanos, conectar
a ambas figuras. Una es una figura idolátrica de la historia moderada, trazada por el cielo. ¿Sí? Yo ahí le abrevié con nombres para recordarlo, Fidón, es lo mismo. Figura idolátrica de la historia modelada. Mientras que la otra es la figura divina que modela la historia. Y también le puse un nombre para distinguirlo, Fidim. ¿Qué tienen en común estas dos figuras, hermanos? Una es una idolátrica, la otra es divina. Es una visión, una imagen que pudo mirar Juan y miró cómo estaba con candeleros, con las estrellas en su mano, etc. En el caso, hermanos, de la figura divina que modela, que traza, que hace la historia, aparecen estas palabras. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice y ordena esto. Eso en un mensaje allí que aparece a una de las 7 iglesias. Lo mismo en otro mensaje a otra de las iglesias. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice y ordena esto. Estamos viendo, hermanos, que es Jesús el que va a hacer la historia. Mientras que en la estatua, la historia la hacen los hombres. ¿Ok? Estamos queriendo ver el hilo que conecta a ambos. Miremos 2 ejemplos más. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Una más. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice y ordena esto. Esto es lo que hay contigo, ya sea Esmirna, Éfeso o cualquiera, hermano, de las 7 iglesias. Lo que más nos interesa es la Odisea, porque, hermanos, es nuestro tiempo y esa es mi mayor preocupación. Ok. Nosotros, este mensaje que Jesús lo dio, lo llamamos los mensajes a las 7 iglesias. Todavía no estamos viendo el hilo de la historia. Estamos mirando que hay algo en común. Ambos libros arrancan con figuras, una idolátrica, la otra divina. En una donde la historia se traza, los hombres la van a hacer. En la otra es divina, donde el autor, el dueño, es el que ordena que se hagan las cosas. Que le ordena a la Odisea, haz esto. Hermanos, ese es el mensaje. Por ahí vamos a empezar a ver el hilo. Que si no hacemos eso, nos convertimos como un rebelde Nabucodonosor. A ver, vamos a ver la imagen a continuación. Fíjense, hermanos, acá el hilo de oro en Daniel. Allí la caricatura que trata de ilustrarlo. El héroe Teseo allí tomando su hilo, caminando por donde anda el Minotauro, pero no perder el hilo. En el caso de la estatua de Nabucodonosor, las cosas que deben suceder, él estaba preocupado. El texto en Daniel 2, que ya vamos a estudiar en su momento con detalle, pero queremos ver el propósito del libro, la esencia del libro. ¿A dónde va el libro? ¿Qué quiere el libro? Para que se produzca un revivimiento en nosotros. Es, hermanos, que las cosas que deben suceder son las cosas que los hijos de los hombres deben hacer. En el caso de Nabucodonosor, observen, hermanos, se le dijo, tú eres esa cabeza de oro. Pero aquí que Nabucodonosor, no aceptando ese plan de Dios, él quiso ser todo de oro. Y una cita de Elena White, de Profetas y Reyes, que pongo a continuación, página 369 lo ilustra. Miren la cita, hermanos. Los sabios de su reino le propusieron a Nabucodonosor que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño. De modo que Daniel 3, hermanos, es la contracara de Daniel 2. Pero es la contracara de la rebeldía, porque a Nabucodonosor se le dijo, tú eres la cabeza, esa es tu parte, haz tu parte en esta historia que yo estoy trazando, que ustedes la van a hacer como reyes, porque tú eres la cabeza, luego de ti viene otro reino, y viene el segundo reino, hermanos. ¿Cuál era? Medo-Persia. Ciro sí hizo su plan, según Isaías 44-45. Él sí colaboró, Nabucodonosor no. Así le fue por haberse resistido a la voluntad de Dios. Miren más, hermanos, vamos a seguir avanzando todavía con la imagen.
en lo que significa formar parte de los planes de Dios. Así el mensaje de las 7 iglesias, y especialmente con la Odisea. Como vemos acá, los sabios, esto es, hermanos, los hechiceros, los magos, la gente religiosa, la religión de aquellos días, disculpando la expresión, le calientan el oído. Es lo que nosotros llamamos la unión de la iglesia con el Estado, la unión de la religión con la política. La política, el Estado era Nabucodonosor, él tenía que gobernar, pero aquí que la religión, los magos, van a sugerirle que haga tal o cual cosa. Por eso Dios no quiere la unión del Estado con la iglesia, o que la iglesia se meta con el Estado. Sepárenlos. Y esos sabios que representan, hermanos, a esa gente religiosa, supersticiosa de aquellos días, sugieren semejante cosa. Nabucodonosor, hermanos, en lugar de humillarse, Daniel capítulo 3, él es humillado cuando aparecen los jóvenes protegidos por su Señor. Pero aquí, hermanos, que la historia no termina ahí. Daniel 4 y 5 sigue mostrando el plan que Dios quería para Nabucodonosor y para Babilonia. ¿Cuál era? Que se sujeten al plan de Dios. Si tú no te sujetas, yo te humillo. Y así fue, hermanos, que en Daniel 4, cuando tuvo ese pasmoso sueño del árbol enorme, y que Daniel quedó turbado cuando escuchó, y hermanos, luego entonces tiene que explicar. ¿Recuerdan las palabras de Daniel? Él dijo, hermanos, que esta interpretación sea para tus enemigos. No, yo no quiero dedicártela a ti, pero esto, ¿y qué es? Y hermanos, él le cuenta. Y lo curioso es que, hermanos, en Daniel 4 y 5 hay algo en común. Que cuando Daniel se dirige al rey, en este caso Nabucodonosor en el capítulo 4, y Belsasar, último rey de Babilonia, en el capítulo 5. En ambos casos hay elemento en común. Y es que acá le va a dar, en el capítulo 4, la interpretación primero y luego su sermoncito, su mensaje, su exhortación. Redime tus pecados, Nabucodonosor. Y así es como termina esa porción. En cambio, en Daniel 5 es al revés. Primero le da el sermón bien fuerte a Belsasar y luego la interpretación de la escritura en la pared. Hermanos, como ellos no se acoplaron a la historia que Dios estaba revelando, que pedía que la gente colabore, que los hombres le iban a hacer, Nabucodonosor, Daniel 4, se convierte en animal por 7 años. Y capítulo 5, el territorio, el dominio es absolutamente destruido. Entra en escena, ¿quién? El siguiente imperio, Medo-Persa. Y Ciro, hermanos, una historia apasionante respecto de cómo Ciro tomó dominio de Babilonia. Él sí cumple su parte en la historia. ¿Cuál era? Cuando, hermanos, deja salir al pueblo, pero por una profecía que había sido dada 160 años antes. Isaías capítulo 44 y 45, cuando allí el profeta, Dios le revela al profeta, con nombre y apellido, tú, Ciro, serás mi libertador y tú vas a reedificar. Y hermanos, cuando Ciro atacó a Babilonia, ignorando todo, y destruye a Babilonia, y se llega a los cautivos judíos. Los judíos, según Josefo cuenta, les entregaron de antemano allí, antes que nada, le entregaron el escrito de Isaías capítulo 44 y 45, y Ciro quedó conmovido y cumplió lo que la profecía decía. Aceptó el plan divino de Dios para él. ¿Se logra ver, hermanos? Uno rebelde, Nabucodonosor, el otro se acepta. Ahora, hermanos, voy a invitar, miramos otra vez la diapositiva, la cita de Ellen White respecto de lo que estamos escuchando. Fíjense, hermanos, acá está en Profetas y Reyes, página 369. Dice, el sueño de la gran imagen presentaba a Nabucodonosor acontecimientos, acá no puedo leer bien, está blanqueado allí, hasta el fin del tiempo, y le había sido dado para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. En la interpretación del sueño se le había instruido claramente
acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel había explicado, y entonces las palabras conocidas del capítulo 2 de Daniel. En los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás será corrompido. Fijémonos, hermanos, ahora, la misma cita que estamos mirando acá. Ahí vamos a apreciarla un poquito, está un poco, a ver acá. No, un poco antes. Las tres partes, están desdibujadas acá la cita. Las tres partes que contiene esa cita declara la filosofía de la historia. Y es, Dios revela los acontecimientos y los reinos en la historia. Primer punto. Segundo punto, la parte que le toca a cada cual, la parte que te toca a ti, Nabucodonosor. Y luego, hermanos, el establecimiento de un reino que destruye todo ello. Esa es la triple filosofía de la historia, divina. Y eso va a aparecer, hermanos, en cada capítulo de Daniel. Reitero, Dios revela la historia de cada reino. Luego, la parte que te toca a ti, que te toca a ti y a ti. Y luego de ello, la piedra, el reino de Dios, que destruye todo y establece su reino. Y le va a dar el pago a cada cual según si colaboró en la historia. Ahora bien, hermanos, si eso vemos en Daniel capítulo 2 hasta el 5, miramos eso. Vamos a ver en la siguiente diapositiva el hilo de oro en Apocalipsis. Ya vimos en Daniel. Vemos allí a la figura divina que modela la historia, las cosas que deben suceder. Y miren la expresión, las cosas que el Hijo del Hombre ordena hacer. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, te dice esto. Y mi querido hermano, que tú me estás oyendo, si tú y yo somos parte de la Odisea y se nos dice, si tú no quieres recibir un mensaje duro de parte de Dios, hubieras pedido al Señor, Señor, ¿por qué no me diste de estar en el tiempo de Guillermo Miller? Qué bueno hubiera sido estar en ese tiempo donde no hay reproche, porque no me gusta el reproche. Pregunto, hermanos, ¿a alguien le gusta el reproche? Una mano que diga, pastor, dígame, lárgame. A nadie nos gusta, hermanos. Por lo tanto, no hubiéramos nacido en tiempo de la Odisea. No queremos reproche, pues vamos a Filadelfia. Ya no, hermanos, ya pasó el tiempo de Miller, de Francisco Ramos Mejía y de cuantos otros grandes héroes y de aquellas generaciones. Pero nuestra época, hermanos, es muy dura. Estoy pensando, hermanos, en hermanos que nos dicen, pastor, tengo un mensaje de aliento, un mensaje cristocéntrico. Pastor, yo vine al culto para escuchar una palabra de Cristo. Que Cristo me levante, me ayude, porque, en fin, mis problemas. Y hermanos, los tenemos varios. Que si no hay trabajo, puede ser uno. Que no tenemos dinero para pagar los gastos mensuales, la renta. Problemas de salud. Que los hijos, el cónyuge, ni te cuento. Y hermanos, problemas tras problemas. Y yo quisiera una palabra de Cristo. Pues la palabra de Cristo está ¿en dónde? A ver, hermanos, si alguien le atinó. ¿Está en dónde? En la Odisea. Ese es el mensaje donde Jesús habla a su gente en esta generación y le dice, hermanos, yo tengo el triple remedio para ti. Y ese triple remedio, hermanos, lo queremos estudiar. Ya estamos con las noches en la semana a las cuales yo invito a que vengan. Miércoles ya pasó, anoche también. Y seguiremos estudiando. Cómo ello nos ayuda a edificar este carácter, que es lo que más Dios quiere. Es cierto que tenemos nuestras necesidades temporales, pero acordémonos de lo que nos dijo Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios, y yo te voy a responder por todo lo demás. Y todas las otras cosas vienen por añadidura. Pero aquí, hermanos, que nuestros intereses temporales han sido al revés. Queremos que, ayúdame, Señor, con los gastos de la renta, y ayúdame con este problema de mi hijo, y ayúdame porque el carro se me acaba de fundir. Problemas temporales. Buscad el reino de Dios. Bueno, si puedo voy a la iglesia, si puedo, no sé si me alcanza el tiempo, escucho el sermón, si puedo leo, si tengo tiempo leo la Biblia. Nos damos cuenta, ese es el estilo de vida que hemos llevado. Así nos va, hermanos, y no podemos levantar cabeza. Si hacemos al revés,
buscad el reino de Dios. Y hermanos, es buscar el mensaje de la Odisea. Este servidor siente en su corazón. Por eso yo dije, hermano, la cita que leí de la hermana White, del revivamiento que se debe producir en la iglesia por estudiar ambos libros. Y es lo siguiente, y con lo cual voy concluyendo. Mis hermanos, así como se le dijo a Nabucodonosor, la parte que te toca a ti, tú eres esa cabeza de oro. Y él se rebeló. No se conformó con ser la cabeza de oro. Quiso todo ser de oro. Que toda la historia es Babilonia. Ese reino nunca acaba. Y va a ser todo de oro. Se rebeló. Y hermanos, ya sabemos en qué terminó. Así, hermanos, como pasó con Nabucodonosor, puede pasar con la Odisea. En que esa figura divina, así como la figura idolátrica revelaba las partes que le tocaba a cada cual, la figura divina dice la parte que le toca. A Éfeso es esto, a Esmirna el otro, a Filadelfia pura aprobación. Pero a la Odisea se te dice esto. Y hermanos, si no respondemos a esa oferta que nos da la figura divina, dueña del candelero de la Odisea, y si en lugar de aceptar nos rebelamos como Nabucodonosor y nos resistimos, porque ahí nos dice el texto, tú eres un miserable, ciego, pobre, desnudo, yo te aconsejo que de mí compres, ¿quieres ser rico? Compra el oro mío. No, maestro, el oro tuyo está quemado en fuego, hay que quemar, no, sufrimiento, yo no, ya tengo mucho. Empezamos a ver, hermanos, actuamos como un Nabucodonosor, resistiéndonos al plan que se nos pone. Y cuando uno se resiste, no acepta ese mensaje, porque hermanos, entraña dolor, lo estamos viendo con, muchos serán emblanquecidos, purificados, tamizados, para que se les dé la vestidura blanca y puedan discernir. Mis hermanos, si nosotros aceptamos el plan divino para cada uno en particular y para la Odisea en general, vamos a recibir, gracias, vamos a recibir bendición. No queremos bendición, mis hermanos. No querríamos probar que la receta divina funciona. Que lo que Jesús dijo en esa revelación de esa figura divina que le dijo a cada iglesia la parte que le tocaba, y en particular a la Odisea, que es tu historia y la mía, y que la Odisea funciona porque yo acepto, porque me inclino, como hizo Ciro, que se inclinó, y que cuando le llegó el turno de ser la parte de bronce, era su parte, y destruyó Babilonia, y luego llega y los judíos se adelantaron y le dieron el escrito de Isaías 44 y 45, y él lo cumplió, según cuenta el libro de Esdras al comienzo, y última parte del segundo de Crónicas. Ahí aparece esa parte de Ciro. Qué bonito, hermano, el hombre aceptó. Así nosotros en la Odisea que aceptemos lo que Jesús nos está invitando. Lo querríamos hacer, hermanos. Se producirá un revivamiento en nosotros cuando hagamos caso. Solamente así, hermanos. Pastor, yo quisiera que usted me predique, pero a ver si usted cuente, no sé, alguna cosa que me mueva. No es que yo te mueva, es que tú te muevas, decidiendo, como lo hizo Daniel. Él decidió no contaminarse con Babilonia. Tomar distancia, porque para Babilonia hay un plan. Y tú tú eres el que vas a enseñarle a Babilonia. Pero tú no te metas con esa gente de Babilonia. Mantente alejado, limpio, para que yo te use como conducto para que le enseñes a Babilonia. En este caso lo mismo, hermanos. Si hay que enseñarle la Babilonia mística, que es la época actual, Dios te quiere usar a ti y a mí como vasos limpios para amonestar a esta Babilonia mística. En consecuencia, no te mezcles con la Babilonia moderna. Qué televisión, hermano, que pasa tiempo, de aquí se va el tiempo, y que obligaciones y preocupaciones. Y finalmente nos vamos secando. ¿Nos damos cuenta? ¿Logramos verlo? Quiero invitarles, hermanos, a que tengamos una oración de consagración. Vamos a cantar el himno. Voy a pedir a mis hermanas que puedan guiarnos en el himno de cierre, al término de lo cual venimos aquí. Yo voy a invitar a que pasemos luego todos adelante, que hagamos una oración de consagración, que reconozcamos, hermanos, en contraste con Nabucodonosor, él no se sometió al plan de la historia modelada. Pero en este caso,
de la figura que modela la historia, uno se somete, la Odisea se somete, acepta ese reproche, tú eres un miserable, ciego, pobre, etc. Y yo te aconsejo que compres. Y maestro, ¿qué tienes ahí? Okay, yo te voy a dar, yo te digo qué. Y da ese triple remedio tan necesario para nuestras vidas, para los que estamos aquí. Si hacemos eso, hermanos, cumplimos el propósito de esa revelación. Por ahí viene el hilo de oro que conecta, y con esto resumo, hermanos. ¿Cuál es el hilo de oro que conecta a Daniel y Apocalipsis? Las cosas que deben suceder, revelada en ambas figuras, la figura idolátrica de Daniel 2, la figura divina de Apocalipsis 1, y la parte que le toca a cada cual, la parte que le toca a las iglesias acá. Si uno acepta ser parte, cumple el propósito. Para eso se reveló, para que tú hagas tu parte. Aquí, hermanos, nuestra parte en la Odisea. Lamentablemente hay que sufrir reproche, regaños, y que duelen, porque las cosas que dice son muy duras. Pero, hermanos, cuando lo aceptamos y nos humillamos, estamos cumpliendo el propósito, y ahí empezamos a ver el hilo, el propósito por el cual se dio Daniel y Apocalipsis. Peleamos con el monstruo, hermanos. ¿Recuerdan a Teseo de la historia, del relato? Él entró con su espada, su hilo, se metió al laberinto, peleó contra el Minotauro, lo destrozó y tomó el hilo. Así, hermanos, nos metemos en cada recoveco de Daniel y de Apocalipsis con un hilo. ¿Cuál es? Mi parte que me toca en el tiempo de la Odisea. Humillarme, depender de mi maestro, comprarle su remedio. Y mientras yo tenga ese hilo, hermanos, me meto en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el laberinto del capítulo 5, y me meto en el laberinto del capítulo 6, y todo, en Daniel lo mismo, en cada laberinto, pero con un hilo que me conduce para pelear, hermanos, y predicar la palabra, y salir habiendo cumplido mi parte en la revelación de Dios. ¿Se entendió, hermanos? ¿Se entendió? Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar y luego venimos a orar todos juntos. Himno 192. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía es Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad. Bellas palabras